Si tu espejo muestra sombras, podría ser Clara. Clara era una joven de espíritu libre y amada por todos, ella siempre buscando un lugar donde pudiera encontrar paz y tranquilidad. Había vivido toda su vida en la ciudad, rodeada de ruido y caos, y anhelaba un cambio. Así que, cuando encontró una casa antigua en un pequeño pueblo, no lo pensó dos veces antes de mudarse. En un pequeño pueblo, rodeado de bosques misteriosos, vivía Clara. El pueblo tenía un aire de misterio, con sus calles empedradas y casas antiguas que parecían susurrar historias del pasado. Los habitantes eran amables pero reservados, y Clara se sintió atraída por la tranquilidad del lugar. Se mudó a una casa antigua, de una elegancia inquietante, intentando escapar de la vida urbana. La casa estaba llena de muebles antiguos y objetos que parecían tener siglos de historia. Clara se sintió como si hubiera retrocedido en el tiempo, y aunque la casa tenía un aire de misterio, también tenía un encanto que la atraía. La casa, aunque desgastada por el tiempo, tenía algo que llamó la atención de Clara: un gran espejo en el pasillo. El espejo era antiguo, con un marco de madera tallada que mostraba signos de desgaste. Clara se preguntó cuántas personas habrían mirado su reflejo en ese espejo a lo largo de los años. El espejo reflejaba algo extraño, una sombra que no coincidía con la luz de la habitación. Clara se acercó al espejo, tratando de entender lo que veía. La sombra parecía moverse ligeramente, como si tuviera vida propia. Clara se dijo a sí misma que debía ser un truco de la luz, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. Al principio pensó que era un juego de luces o el espejo polvoriento. Decidió limpiar el espejo, esperando que la sombra desapareciera, pero incluso después de limpiarlo, la sombra seguía allí, más clara que nunca. Clara comenzó a sentirse inquieta, pero trató de ignorar la sensación. Pero pasaron los días y la sombra se volvió más nítida, más definida. Clara comenzó a notar que la sombra parecía tener una forma humana, alta y delgada. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que la sombra la observaba, como si tuviera ojos propios. Una figura humana alta y distorsionada. Clara trató de no pensar en ello, pero la sombra se volvía más inquietante con cada día que pasaba. Empezó a evitar el pasillo, pero sabía que no podía ignorar el espejo para siempre. Clara sentía que la observaba desde el otro lado. La sensación de ser observada se volvió tan intensa que Clara comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la sombra, que la seguía a todas partes, susurrando su nombre en la oscuridad. Una noche, mientras trabajaba en la sala, escuchó un susurro proveniente del pasillo. El susurro era apenas audible, pero Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y se dirigió hacia el pasillo. El aire se volvió denso, enviando escalofríos por su espalda. Clara sintió que el aire se volvía más frío a medida que se acercaba al espejo. El susurro se hizo más fuerte, y Clara pudo distinguir palabras, aunque no podía entender lo que decían. Se acercó al espejo con cautela. Cada paso que daba parecía resonar en la casa vacía. Cuando llegó al espejo, se detuvo y miró su reflejo. La sombra estaba allí, más clara que nunca, y parecía moverse ligeramente. Lo que vio la dejó paralizada. La sombra se movía, como si intentara atravesar el cristal. Clara sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. La sombra levantó una mano, como si quisiera tocar el cristal desde el otro lado. Clara intentó retroceder, pero la sombra hizo un gesto lento, invitándola a acercarse. Clara sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Quería alejarse, pero algo la mantenía en su lugar. La sombra parecía suplicar, como si necesitara ayuda. El susurro se convirtió en un murmullo bajo, lleno de angustia. Clara sintió que el murmullo la llamaba, pidiéndole que se acercara. La voz era suave pero desesperada, y Clara sintió una extraña compasión por la sombra.
Era como si alguien suplicara ayuda desde el otro lado. Clara se preguntó quién o qué podría estar atrapado en el espejo. La idea de que alguien pudiera estar sufriendo la llenó de tristeza y determinación. Impulsivamente, Clara tocó el cristal. El vidrio estaba frío al tacto, y Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sombra pareció reaccionar a su toque, moviéndose más cerca del cristal. Un escalofrío helado la envolvió mientras la sombra la arrastraba violentamente hacia el espejo. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Trató de gritar, pero su voz no salió. La sombra la envolvió, y Clara sintió que era arrastrada hacia una oscuridad profunda y fría. Su grito quedó atrapado en su garganta mientras desaparecía en la oscuridad. Clara sintió que su cuerpo se desintegraba, como si se estuviera convirtiendo en parte de la sombra. La oscuridad la envolvió completamente, y Clara perdió la noción del tiempo y el espacio. La casa quedó en silencio. El pasillo estaba vacío, y el espejo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Pero la casa tenía un aire de tristeza, como si supiera que había perdido a alguien. Al día siguiente, el espejo estaba intacto, pero ahora se podía ver una figura espeluznante en su reflejo. Una joven con ojos llenos de terror, susurrando en silencio, atrapada entre mundos. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar la figura en el espejo. Algunos decían que era el espíritu de Clara, atrapado en el espejo para siempre. Desde entonces, nadie se atrevía a mirar el espejo por mucho tiempo, temiendo que algo, o alguien, pudiera llamarlos a continuación. La historia de Clara se convirtió en una leyenda en el pueblo, y el espejo fue evitado por todos. Pero algunos decían que, si escuchabas con atención, podías oír los susurros de Clara, pidiendo ayuda desde el otro lado del espejo.